que dice él, lo que expone, y ciertamente fue lo que sucedió, ¿no? Y ahora no está pasando. Y bueno, y acá tenemos para hablar de este tema, que es el que sabe de esto, es el que sabe. Estamos con el licenciado Gustavo Giacomo. Él es licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación también. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Macarena, y buen día al piso. ¿Qué tal? Alejandro está acá. Buen día, Está Gustavo. acá Alejandro Tejada acompañándonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Mira, Gustavo, estábamos escuchando a Roberto Navarro, que estaba explicando en ese audio que pasamos, estaba explicando cómo durante los 12 años del kirchnerismo el salario siempre le había ganado la inflación. Tema que, bueno, ahora Navarro, él estaba con el gobierno, no le apoya el gobierno, pero esto en un punto lo ve y no está pasando esto, no está pasando en este momento que el salario gane la inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en ese momento no sucedía. ¿Por qué durante tantos años se pudo sostener esto de que el salario realmente gane la inflación y ahora no? Mira, el tema central es que, por ejemplo, ahora para tomar los últimos años de Macri para acá, digamos, la inflación primero que estuvo siempre, ¿no? En la Argentina, quizás a niveles más bajos, por ejemplo, en la época del kirchnerismo termina con 25, 27, pero la inflación siempre fue un tema central de la Argentina, de todos los gobiernos. Sí, el gobierno de Cristina lo que hace, y por eso es reconocido, y por eso amplía derechos sociales como la UH y bueno, la jubilación para mujeres de 60 años sin aporte, digamos. Hay una serie de beneficios que en el orden general crea un clima económico mucho más importante que el que tenemos ahora, y crea también Cristina un sistema de consumo interesante, ¿no? Entonces, claro, la inflación obviamente que no era algo, si bien te acordás que estaba el problema del INDEC y todo ese tema que se hablaba y demás, más allá de... los salarios sí que le ganaban la inflación porque Cristina tenía, obviamente que creo que también lo tiene ahora, que los salarios tienen que estar por arriba de la inflación, ¿no? El tema central es la inflación, porque después pasa como el perro que se muerde la cola, digamos, eso es lo central. Cuando hay inflación, ningún salario le termina ganando a la inflación, ¿se entienden decir? Porque cuando hay inflación, de alguna manera, al tener vos el sueldo fijo, porque a vos el sueldo no se te modifica por mes como las listas o las actualizaciones que se realizan, vamos a suponer, en supermercados o en mayoristas, ¿se entiende? Digamos. Claro. Entonces, de alguna manera, siempre cuando un país es inflacionario, termina perjudicando al que menos tiene, digamos, porque vos no podés, es imposible actualizar, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación, vamos a suponer, de 3,5 promedio por mes, y ningún salario de un trabajador puede actualizarse 3,5%, ¿no? A vos te dan un 45%, pero cuando a vos ya te dan ese 45%, lo perdiste para atrás y lo perdés para adelante, digamos. Por eso las actualizaciones de las listas de precios se hacen mensuales, o sea, vos, cualquier supermercado que vas o cualquier mayorista, cualquier comercio en la Argentina, liquida por mes las actualizaciones. Entonces, actualizando por mes nunca se queda atrás. Y esto es lo que perjudica hace años a la clase obrera en la Argentina. Por eso cada vez, cuando vos mirás la serie, cada vez la pobreza se acentúa más, cada vez se cuesta mucho más llegar a la canasta básica, porque la canasta básica cada vez se dispara más. Entonces, y uno cada vez cae más en lo que tiene que ver con la indigencia. Ese es el efecto de la inflación, o sea, es decir, más allá de que en el gobierno de Cristina se le ganaba a la inflación, pero en la serie, cuando hay inflación alta, terminás perdiendo, digamos, terminás perdiendo capacidad de consumo, poder adquisitivo, porque son países inflacionarios. Entonces el tema central acá es cómo solucionamos el debate que se tiene que dar en la Argentina de cara al futuro, es cómo solucionamos la inflación, digamos. Gustavo, ¿Cómo? Te hago una pregunta, porque acá Sí. estamos analizando, bueno, hoy es el cierre de listas, hoy es el día muy Sí. importante para nuestra situación política, digamos, de definiciones.
vos, bueno, desde tu visión de economista y también de comunicador, ¿no? ¿Cómo vos creés que todos estos candidatos, todos estos partidos, sus candidatos, hay propuestas serias con respecto a esto, a esta situación de la gente? Porque, a ver, yo pienso en el que está escuchando y dice, a ver, ¿puedo hacer algo contra esto? ¿No? Porque digo, ¿cómo hago? Si, a ver, si a mí mi sueldo no me sube, mucho trabajo informal que no tiene paritarias directamente. Como decís vos, los alimentos, los precios suben mes a mes. ¿Qué se puede hacer? ¿Estos políticos de alguna manera están brindando un debate, una solución seria sobre todos estos temas o no lo ves? Mirá, yo en este momento sí soy crítico de la clase dirigente porque no se está viendo los temas centrales de la Argentina o los temas que le están afectando a la clase trabajadora. O sea, acá la que se está perjudicando es la clase trabajadora hace años, no con este gobierno, sino de que no hay medidas concretas que vayan directamente a la clase trabajadora, pues a la base de la pirámide. Y eso no se está viendo, no se está discutiendo los temas centrales de la Argentina, que tiene que ver en las elecciones estas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la inflación, qué va a suceder con la inflación argentina, qué va a pasar con el crecimiento económico, la generación de empleo. Digamos, hay temas centrales que no se discuten figuritas, si viene Manes, si no compite Manes, si Santilli viene a la provincia, si Vidal se va a Capital, digamos, como que hay mucho de todo eso, pero no hay nada concreto en lo que tiene que ver con los temas que afectan a toda la Argentina y a los que menos tienen. Un detalle importante de lo que es los alimentos, hoy por hoy se está registrando que la gente compra alimentos con tarjeta de crédito, y cuando la tarjeta de crédito habitualmente se usaba para bienes durables, claro, una licuadora, ¿no? Por la tarjeta. Claro, entonces la gente hoy no llega, y entonces la gente tiene que pagar con tarjeta de crédito, y bueno, y después, bueno, como te digo, se hace el círculo vicioso en donde después no puede pagar el pago mínimo o paga el pago mínimo, y después, bueno, por eso también vos tenés un porcentaje muy alto de las familias endeudadas en la Argentina. Entonces, es un problema complejo que tiene que ver, bueno, sin tocar el tema de lo que siempre mencionamos nosotros, que no hay respuesta para el 70%, 65% de los chicos pobres de la Argentina. Digamos, hay temas que uno cuando sale a las barriadas lo ve, que no se habla, no se solucionan, ni los grandes medios, ni la clase política. Habla de estos temas que son hoy por hoy lo que afectan a la clase trabajadora. Hoy los que damos clases o los que andamos por los barrios, ves eso, las pocas políticas públicas concretas que se dan en los barrios. O sea, vos no podés mover una barriada con un plan potenciar trabajo cuando ves en una plaza 4 tipos con la camisa de potenciar trabajo, con la mano cortando pasto. Entonces, viste, vos no hay volumen de las políticas concretas, ¿no? Entonces vos ¿qué podés mover? ¿Qué, digamos, con 4 acá, 4 allá? Es más, son casos testigos como para justificar algo, pero no es una política concreta que pueda dar empleo o pueda sacar pueda sacar a la gente de la pobreza. Y bueno, los movimientos sociales un poco están cambiando el discurso también, ¿no? Sí, mira, eso lo estaba comentando y después sí, se me fue la idea después, que estaba comentando que había entrevistado a Mayra Arena, que es una dirigente, una militante barrial, politóloga. Ella todavía no está por recibirse ya de politóloga, pero ella, bueno, conoce mucho la parte social, la parte decía eso justamente, ¿no? Que la situación social es tremenda, asemejable con el 2001, siendo que, bueno, a pesar de la contención, que hay un Estado presente en un punto, pero bueno, que falta mucho. Acá mi compañero Alejandro te quiere hacer una pregunta. Gustavo, hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Te quería hacer la pregunta, ¿cómo crees que repercutió la pandemia y cómo crees que va a ser de ahora en adelante el tema económico? Porque la repercusión, si bien la sabemos que fue en caída, pero ¿cómo crees que podemos salir ahora en adelante? Mira, obviamente que nosotros veníamos con el gobierno de Macri, 53% de inflación, caída del 3% de la economía,
la pandemia nos agarra con eso. A partir de ahí caemos 10, así que estamos menos 13 y Argentina se va a recuperar entre 6 o 7 para 5 o 6 este año, y a lo mejor rebota un poco el 2022. Pero no se cree que se pueda llegar a los números de lo que fue el gobierno de Macri, que ya era malo, digamos, aunque ya volver a eso, digamos, va a ser muy difícil volver a eso. ¿Por qué? Porque vos tenés condiciones muy concretas, negativas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que la inflación está disparada. O sea, eso afecta el poder adquisitivo. Entonces el gobierno lo que va a hacer es tratar de fomentar políticas concretas para que los salarios aumenten la inflación, pero en definitiva, como le decía Macarena, es un círculo vicioso porque no termina nunca de solucionar el problema. Entonces lo que va haciendo es creando mayores problemas. El tema de, vos ves el tema, hay un tema concreto que tiene que ver con el dólar, que está pisado, está planchado. El dólar se puede disparar también, lo tenemos ahora a 185, ¿viste? Lo que vimos a medida que se acercan las elecciones. Sí. Las elecciones, entonces hay aumento de precio, ¿no? Eso implica aumento de precio. Sí. Claro, hay unas variables que se pueden disparar después de las elecciones, y hay que ver cómo el gobierno lo maneja, teniendo en cuenta que, ya te digo, no hay políticas concretas para trabajar sobre esos temas específicos. Pareciera que la inflación... Sí, como llenar baches, ¿no? Pareciera que es como poner parches, eso, ¿no? Como parches. Que se buscan soluciones que son chiquitas, ¿no? Como que no hay un verdadero plan de desarrollo, ¿no? Claro, entonces para el 2022 sí va a ser una situación concreta, pero como ya te digo, el tema de la actividad económica de alguna manera se va a acomodar porque los chicos comenzarán las clases y demás. Sí. Entonces puede ser que podamos acomodarnos, pero Argentina vuelve a la normalidad, y la normalidad que para nosotros es una inflación también alta, pero hay movimiento económico, consumo, pero tenemos estos problemas que Argentina no los puede solucionar. Es decir, quizás lleguemos a eso, pero la idea es poder pasar esa línea de la cual vivimos hace 40 años, ¿no? Quiere decir crear empleo, tener una inflación moderada, tener políticas públicas concretas para las barriadas, trabajar con las barriadas de seno, ya sea tratar de crear posibilidades para la gente que no tiene medios, tratar de crear políticas concretas para los chicos, o sea, para los chicos que son los que peor la están pasando en la pandemia y son los que peor la pasan en Argentina. O sea, hay un montón de temas que uno duda porque no se habla, no se ponen en la mesa y se discuten temas que tienen que ver con las vacunas, que está todo bien, o sea, a ver, pero basta de las vacunas, buscamos políticas concretas, o sea, sí, pero hoy el discurso es si vino la Pfizer, sí, y está todo bien porque se trata la vida de todo, pero yo siento como que es eso nada más, las vacunas, ¿no? Claro, tapan un montón de temas estructurales en la Argentina que son los que realmente hoy por hoy nos afectan, ¿no? El hambre de la Argentina y no hay desborde porque, bueno, vos sabés que el peronismo tiene esa posibilidad que no tienen otros partidos de contener, aunque sea por amor a la camiseta, ¿no? Es decir, de contener, ¿no? Pero hoy por hoy vos sabés que un 70% se está alimentando con la bolsa que los ves en las escuelas, las madres buscando las bolsas de comida. Eso es lo que se ve en los barrios, digamos, uno cuando yo pero que la comida es inalcanzable, vas a comprar, no sé, me pasó otro día, pedí una pizza, está bien, porque son cosas que no son, bueno, pues si no es de suma necesidad pedir una pizza por teléfono o empana, pero sí, 1.500 pesos, ¿entendés? 2.000 pesos. Sí. Y vas a decir, bueno, está bien, porque eran cosas que uno por ahí antes las hacía más asiduamente y ahora decís, bueno, no lo hago una vez cada tanto, pero aún así cualquier cosa, no se vas a hacer cualquier comida que haces común y se te va el presupuesto. Si vos ganás un sueldo, no sé, por ahí de 40.000 pesos y como si un kilo de milanesa te sale 1.000. Sí,
es como que no hay relación. No. Claro, y lo que estamos viendo que también en las plazas, en los barrios, es decir, a mí me interesa mucho las barriadas porque es parte de lo que es la economía de bolsillo, que va más allá de la microeconomía, es decir, a ver qué está pasando, cómo se maneja la gente de las barriadas, cómo manejan su economía, ¿no? Y lo que estábamos viendo también era que hay mucho canje, como pasó en la época del 2001, ¿no? La gente arma en las plazas, va y trae sus cositas y la cambia. Y el tema de la mercadería, por ejemplo, hay gente que a lo mejor no toma mate, viste que la bolsa te dan yerba, y cambia la yerba de la bolsa de alimentos que le da el gobierno por a lo mejor un arroz, y la otra persona por ahí son de tomar más mate, y bueno, le van buscando la vuelta para tratar, no sé, hay una persona que viste que se saca sus cosas también para alimentos, estufa, por ejemplo. Venden las zapatillas a los chicos por una comida también. Claro. Y no es que les sobra la estufa o las zapatillas de nada, sino que bueno, priorizan el alimento. Y eso es lo que se está viendo, pero insisto, la pandemia afectó obviamente, que el otro día discutíamos, ¿te acordás, Macarena? En decir, bueno, sí. ¿Cuánto fue la pandemia? ¿Cuánto fue el gobierno? Sí. Claro, si estuvo bien yo, con el diario El Lunes es muy difícil. Obviamente que había estudios que si se hacían intermitencias no iba a caer tanto la economía. Pero bueno, es lo que pasó y no se puede cambiar la realidad. Hoy por hoy, en una situación quizás diferente, hoy la intermitencia permitió que la economía no caiga tanto. Digamos, la intermitencia que tuvimos en este año que está en curso, que de alguna manera es una decisión de la gente, porque el gobierno tuvo que acomodarse a las decisiones de la gente, porque la gente, viste, no acataba ninguna orden que tenga que ver con el cierre masivo, la iba piloteando, pero en realidad estaba prácticamente todo abierto haciendo intermitencias. Así que es compleja la situación y bueno, lo más lamentable es que estos temas no se discuten, se hacen cosas testigos como por ejemplo la mesa del hambre que fue ridícula, que lo habíamos hablado. Claro, que la convoca Gustavo Vélez, que no lo conoce nadie, o sea, en el sentido, no lo conoce nadie, te digo en el sentido de decir, tiene que estar la representación política real, tienen que estar los tipos que manejan, digamos, tiene que estar Fernández, Cristina, Macri, o sea, tienen que estar los tipos que manejan hoy por hoy la política, digamos, no Gustavo Vélez, que no sabe ni qué cargo tiene, digamos, o sea, entonces eso no hace la diferencia, no hay seriedad. Entonces van haciendo casos testigos, que por ejemplo subir el sueldo mínimo a 30, no sé si llega a 30.000, no sé, pero también la canasta básica se fue a 65, entonces no hay, pero no para criticar por este gobierno, sino que Argentina venimos así, y el otro día recordaba la muerte en estos días de Vital Sorril, donde justo yo cuando daba clases hice una serie de la inflación, ¿no? Es decir, ya desde el gobierno de Alfonsín el plan austral vino a ver de qué manera podían bajar la inflación y no lo solucionó, y nunca se pudo solucionar, digamos. Bajó con Néstor, después subió un poquito con Cristina, pero nunca tuvimos años o permanencia en un país que no sea inflacionario. Entonces, y eso es el primer factor de lo que provoca la creación de la pobreza en la Argentina, porque vos todos los números que hoy miramos ahora, Macarena, sin tener una mirada política, los números fríos, te hablan de que en los últimos 40 años en la Argentina se fue para abajo, digamos, o sea, subió la pobreza, subió la indigencia, los salarios cayeron. Gustavo, digamos, la verdad que es interesante para seguir conversando esto, pero bueno, tenemos que ir al corte de las 10, así que bueno, te seguimos convocando y te agradecemos muchísimo por esta conversación que nos aclara mucho el panorama y más para la gente, para saber cómo prepararnos ante todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Que está bastante complicado, y también coincido con vos acerca de tu análisis a nivel de la clase dirigente. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre. No, gracias a ustedes por llamarme, un saludo ahí a la mesa y hasta cualquier momento. Gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado seguramente. Bueno, seguimos, quédense que se viene... Después de la música, el señor Pablo Soplano, que vamos a hablar de todo también.
Estamos al tope.